esta palabra remordimiento no es arrepentimiento. Y ese es justamente el tema que vamos a hablar hoy, arrepentimiento. Pero antes de hablar de arrepentimiento, tenemos que hablar de qué nos tenemos que arrepentir en realidad, ¿no? Porque podemos arrepentirnos, no sé, quería estudiar una carrera y me arrepentí y estudié otra, no tiene nada de malo. Ahora, ¿por qué es bueno arrepentirse y de qué tenemos que arrepentirnos? La palabra justamente arrepentimiento viene del griego, que es metanoia, que es cambio de objetivo o cambio de mente, de mentalidad. Justamente, como decía antes, quiero estudiar una carrera y me arrepiento, cambio de objetivo y estudio otro. Eso es arrepentirse. Y no está mal, no es que cometió un pecado porque cambió de carrera. Simplemente no le gustó la que estaba empezando, se arrepintió, estudió otra. Pero lo que nosotros hablamos de arrepentimiento es del pecado. Justamente, pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 3, primera de Juan 3:4. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. ¿No? El pecado es todo lo que va en contra de lo que Dios dice. Todo. Desde lo más chico a lo más grande, todo lo que va en contra de la ley de Dios, eso es pecado. Miren lo que dice Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Eso también es pecado. Saber lo que tengo que hacer y no hacerlo es pecado. ¿No? ¿Me explico? Y pecado significa errar al blanco. Se habla en la palabra de Dios que habían unos hombres, unos 700 hombres, dice que tenían tal puntería que con una onda podían pegarle a un pelo. Eso está en el libro de Jueces 20, no lo puse ahí. Miren la puntería que tenían, impresionante. Se podía decir que ellos no pecaban, porque no le erraban al blanco. Eso significa errar al blanco. Dios tiene para nosotros un plan y un propósito, aún desde el vientre, y aún desde antes que nos formase. Dice que ella tenía un plan para nosotros, un propósito, tiene para vos. Yo antes, te digo la verdad, te soy sincero, creí que esto era algo que decían todos los predicadores. Dios tiene un propósito para tu vida. Parecía una frase cliché, ¿no? Que todos los decían. Hasta que entendí realmente que Dios tenía un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Lo que yo puedo hacer, quizás vos no lo puedas hacer, y lo que vos puedas hacer, quizás yo no lo pueda hacer. Entonces vos tenés un plan y un propósito. Para eso Dios te dio dones, te dio talentos, te dio capacidades. Acá hay de todos los rubros. Y en cada rubro, cada uno de ellos es especialista. Si yo necesito hacer un mueble, ¿a quién voy a ir? A Juancito, que sabe. Si hay otro carpintero, avise. Pero si yo quiero hacer un mueble, voy a ir a Juan, que sabe, porque Dios le dio capacidad, dones, talentos para poder hacerlo. Si yo quiero hacer un servi, lo tengo acá a Mariano, que sabe. Entonces no voy a ir a Juan a llevarle una lavarropa que me arregle, porque Juan es carpintero, se lo voy a llevar a Mariano, a Mario. Porque Dios le dio capacidad, dones y talentos para poder hacerlo. Y así muchos de nosotros tenemos dones, talentos y capacidades que Dios trazó desde el vientre. Miren lo que dice Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, y antes de que nacieras ya te había apartado. Dios ya conocía tu plan desde el vientre. Él sabía dónde ibas a ir, hacia dónde te ibas a dirigir. Dios ya lo sabía. Entonces vos tenías un plan. Vos naciste y tenías un blanco a dónde apuntar. Adán tenía un blanco donde apuntar. Dios lo formó para que Dios pueda amarlo y para que él ame a Dios.
Nos formó para tener una relación que no podía tener con los ángeles. Dios no podía tener la misma relación con los ángeles que con la que tiene con nosotros. No es la misma. Porque los ángeles fueron creados para adorar a Dios continuamente. Ese es su trabajo continuamente. Entonces ya nacías con ese chip y ellos hacían eso. Dios tenía que formar a alguien que lo elija por decisión propia. Por eso nos da libre albedrío para elegir. Yo lo amo a Dios porque yo quiero amarlo a Dios. Eso es lo único que me pertenece a mí. Yo siempre digo esto. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Todo. Lo único que no le pertenece a Dios es mi elección, lo que yo elijo. Porque Él me dio libre albedrío para elegir. Entonces eso es mío, me pertenece. Yo elijo lo que quiero hacer. Yo elijo estar hoy acá parado. Porque Dios lo hizo. Me refiero a que yo elegí venir a este lugar. Yo elegí venir a buscarlo a Él. Porque Él me llamó y me amó primero. Pero yo soy el que decido si sigo o no sigo. Vos elegiste estar en este lugar. Alguien te invitó, alguien te dijo, che, mirá, hay una reunión así, está tremenda, no sabés lo que es. Y vos dijiste, bueno, voy. Esa fue elección tuya, no te obligó a traer. Algunos capaz que se sintieron obligados, bueno, dale, voy, tanto que me insistí, voy. Pero la decisión fue tuya. Porque elegiste venir a pesar de que no querías. La elección sigue siendo tuya. Entonces, Dios te forma, te da un propósito, un plan. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasó a Adán? Adán erró al blanco. Porque Satanás le mostró algo que él no tenía. Dios le dijo, de este árbol no vas a comer. Y Satanás tentó a Eva y Eva a Adán. Y ahí trajo el pecado a la humanidad. La desobediencia del hombre trajo el pecado a la humanidad. Ya había pecado en Satanás, pero en la humanidad todavía no había pecado. Satanás ya es el padre de la mentira, él ya tenía pecado por su desobediencia, pero en la humanidad no había pecado hasta ese momento que Adán dice, voy a comer eso que Dios dijo que no. Yo siempre me imagino, porque todo el mundo dice la manzana del pecado. Y yo esto lo es mío, no lo dice la Biblia, porque dice el fruto del bien y del mal. Y yo digo, yo no creo que Dios haga un fruto parecido a otro que ya sí se podía comer. Porque yo lo podía haber comido por equivocación. Yo imagino que ese fruto era totalmente distinto a todos los otros frutos. No sé qué podría ser, de qué color podría haber sido, porque no lo especifica la Biblia. No dice que es una manzana, dice que es un fruto. Así que yo me imagino un fruto totalmente distinto a otros. Eso es lo que yo me imagino. Entonces Adán no podía decir, no, yo no sabía, no vi lo que estaba comiendo. Él sabía lo que estaba comiendo, entonces él tomó una decisión. ¿Qué hizo? Él tenía un objetivo y le erró al blanco y disparó para el otro lado. Cuando él comete ese pecado, ¿qué hace? En vez de ir a Dios, cuando viene Dios, se esconden, van para otro lado, se esconden porque ellos estaban desnudos y eso no les daba vergüenza, para ellos era natural, ellos nacieron así. Él le dijo que ellos estaban desnudos. Ellos ni siquiera sabían qué era estar desnudos. Pero cuando caen en pecado, ¿qué hace? Se dan cuenta y se empiezan a cubrir. Y cuando viene Dios se esconden. Van en contra de la dirección de Dios. Dios estaba para allá y ellos venían para acá. ¿Y a dónde están? Les decía Dios. Lo empezó a buscar. ¿Por qué? Porque ellos estaban yendo en dirección contraria. Eso es pecado. Ir en dirección contraria a la que Dios tiene preparada para nosotros. Alguien que también cayó en un pecado terrible. Un hombre poderoso de Dios. Un hombre que desde la adolescencia era tremendo guerrero que Dios había preparado, era David. Un hombre ungido por Dios para ser rey después de Saúl. El otro día tuve la oportunidad de poder compartir en el grupo, la reunión de hombres, de la amistad que David tenía con Jonathan. Saúl lo pone a David como como jefe de su ejército, y David empieza a crecer, empieza a ganar guerras, y comienza él a crecer y a poder cumplir y a ir en el objetivo donde él iba, era ser rey de Israel. Ese era su objetivo. Dios lo llamó para hacer eso, para ser el del linaje de Jesucristo. Entonces,
Él convenció, pero un día le erró al blanco. Leemos en 1 Samuel capítulo 12, pero mucho antes podemos ver en los capítulos 11 y 12, que no los puse ahí porque es largo, si ustedes lo quieren leer, es tremendo lo que sucede en esos capítulos. En 2 de Samuel 11 y 12 dice que David deseó la mujer de su prójimo, cometió adulterio. Él estaba en tiempo de guerra, era una época donde iban todos a la guerra y él se quedó en casa, ocioso, no haciendo nada. Es lo peor, el peor enemigo, el ocio. Porque ahí en el ocio empiezan a aparecer un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Estaba ahí en el patio de la casa y mira a la vecina que se estaba bañando, la codició, la fue a buscar, tuvo relaciones con ella. Y esta mujer era la mujer de uno de sus oficiales de David. Esta mujer queda embarazada y David tenía que ocultar eso. ¿Cómo hago para ocultar esto? ¿Cómo hago para ocultar un embarazo? El hombre estaba allá en la guerra. Por la mente, no sé, poder mental, hubiera quedado embarazada. No, tenía que esconder esto. Entonces, ¿qué hizo? Lo trajo al oficial, lo emborracha y le dice, vete y disfruta con tu mujer. El tipo dijo, no, ¿cómo mis hombres van a estar ahí en medio de la guerra y yo voy a estar acá disfrutando con mi mujer? El primer día le dice eso, el segundo día lo emborracha para ver si este aceptaba así. Tampoco, dijo, no, mis hombres están en la guerra, ¿cómo yo voy a estar acá disfrutando mientras mis hombres están en la guerra? Como no le salió a David el truco, lo puso enfrente de batalla para que lo mataran. Entonces, muerto él, se podía quedar con la viuda y listo. Todo le quedaba redondito para él. Entonces, ¿qué hace? Hace eso, lo manda y lo matan. Entonces David pasó de ser un adúltero a ser un asesino, y eso fue creciendo y creciendo y creciendo, y no lo podía frenar ya David. Ya no podía frenarlo. Dice que pasó aproximadamente un mes de todo esto. Cuando nosotros guardamos el pecado, nuestro corazón se endurece. Ya nosotros empezamos a mirar con otros ojos las cosas. Ya todo se empieza a poner cada vez más pesado, más difícil. El pecado hace que nosotros empezamos a alejarnos de Dios, como lo hacía Adán y Eva. Empezamos a ir para el otro lado. Justamente es eso, me voy para la otra dirección, no para la dirección que Dios me llamó, voy totalmente para el otro lado. Entonces busco ir totalmente en contra de Dios. Eso es lo que empieza a hacer el pecado, nos empieza a apagar, ya las cosas no salen como antes, ya nosotros empezamos a vivir una vida diferente, lejos de Dios. Dios es vida y cuando estamos con Él, estamos con vida, pero cuando nos separamos de Él, nos empezamos a morir. Nuestro espíritu empieza a morir. Entonces, eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos va matando. Nos va primero separando de Dios. Satanás vino para eso, para matar, hurtar y destruir. Le compartí también el otro día que Saúl, le tenía bronca a David y entonces quería matarlo. Lo quería matar, entonces buscaba la forma de matarlo. Entonces Jonathan, su hijo, era tan amigo de él que le dijo, mirá, mi papá te quiere matar, así que yo te voy a dar una señal. Si mi papá se le pasó la bronca, te aviso, y si no, andate porque te va a matar. Pero antes de irte, quiero que hagamos un pacto, le dijo. Cuando seas rey, porque Jonathan sabía que David iba a terminar siendo rey. Antes de todo esto estoy hablando, cuando ellos eran muy jóvenes todavía. Cuando vos seas rey, no te olvides de mí, no te olvides de mi familia. Hagamos un pacto. Y ellos hicieron un pacto de amistad. David se hizo rey, pasan los años. ¿Por qué Jonathan hizo ese pacto? Y eso es lo que Dios me habló el otro día. ¿Por qué hizo ese pacto? Porque en ese tiempo, cuando un rey tomaba un reino, mataba al rey de ese reino y mataba a toda su descendencia. Hasta que no quede ninguno. ¿Por qué? Porque podían reclamar la herencia. Entonces los perseguían hasta que no quede ninguno y los buscaban hasta que no quedaba una sola descendencia.
Y Dios me hablaba que Satanás está reinando este mundo. Y como él no puede matar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque intentó en la tentación, en el desierto, intentó matar a Jesús. Como no pudo, quiere matar su descendencia, para que ninguno reclame la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces tenemos una herencia, somos hijos. Todos aquellos que lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Entonces, como no puede matar al Rey, mata a su descendencia. ¿Cómo la mata? Con el pecado. Sabe que si puede desviarte de lo que Dios tenía para vos, sos pan comido. Somos pan comido. Porque sabe que de esa manera puede destruirnos. Entonces, está el pecado ahí. Y miren lo que pasa. En 1 Samuel capítulo 12. David había pasado un año desde que hace todo esto, de adulterar y de mandar a matar a este hombre. 1 Samuel 12 dice: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Dice: habían dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. La crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño y de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, dice: tan cierto como el Señor vive, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, dijo él. Estaba enojado ahí, estaba ciego, no se estaba dando cuenta que él estaba hablando de él. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel, te liberé del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces desprecias la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la mujer de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¡Qué tremendo! Él estaba tan ciego que no se daba cuenta de esta historia y que estaba hablando de sí mismo hasta que Natán lo confronta y dice: wow, vos sos ese. Vos hiciste que es tu vecino que tenía esa única oveja, la mataras para alimentarte y saciarte vos. Muchas veces lo que hace el diablo es eso, porque fíjense en que todo esto trae una consecuencia y esa consecuencia comenzó a afectar a toda la familia. Porque es lo que hace el diablo, es lo que hace el pecado. Nos afecta a nosotros y afecta a toda nuestra familia. Empieza la maldición sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Justamente lo que el diablo quiere, matar la descendencia. Si puede matarte a vos, va a matar a toda tu descendencia. Va a destruir todo lo que vos hagas, todo lo que vos soñaste, todo el plan que Dios tenía para tu vida, que estaba ahí preparado para vos. No, Dios lo hace, lo hizo conmigo. Él tenía un plan conmigo y yo me desvié de ese blanco, me fui para otro lado, me aparté de Él. Y pude ver que eso tuvo consecuencias. Pero me gusta porque dice: Dios ya te ha
perdonado. Sansón era un juez, tenía un propósito, tenía un objetivo. Sansón tenía que ser juez de Israel, pero Sansón se metió con la mujer que no debía. Fue seducido por la mujer que no debía. Y miren lo que dice esto, que es tremendo. Jueces 16:25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. Y yo compartí algo hoy en el estado que decía eso. Cuando jugás con el pecado, terminás siendo juguete de él. Porque es lo que hace el diablo. Te ofrece y cuando caemos, porque yo también soy tentado como cada uno de nosotros. Y cuando caemos ahí, después nos empieza a torturar y a decir: mirá vos, mirá lo que hiciste. Te tortura y se te hace un peso y ya perdés tu relación con Dios porque te da vergüenza buscar a Dios, porque te da vergüenza poder mirarlo a los ojos. Es como cuando hablas de alguien, ¿no? No sé si alguna vez lo hiciste, pero hablas de alguien y no lo puedes mirar a los ojos porque hablaste de él hace un rato. Entonces, cuando nosotros pecamos con Dios, no nos animamos a mirarlo, no nos animamos a buscarlo, porque el pecado está ahí y está en medio de Dios y yo. Y eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Pero tengo una buena noticia. Dios ya te perdonó tus pecados. Ya los hizo. Y yo pregunto a los papás hoy que están acá, y a los hijos también. Pero a los papás les pregunto: ¿qué es lo peor que hicieron tus hijos? Lo peor que vos decís: me dan ganas de matarlo. Esas risas dicen que hay unas cuantas cosas. Una sola cosa pensá. O vos, hijo, ¿qué hiciste que tu papá quería matarte? Ahora, ¿eso hizo que dejes de ser hijo? O vos, papá, ¿eso hizo que tu hijo dejara de ser hijo? No. Entonces, tu papá hace eso y tu hijo hace eso y cuando vuelve te pide perdón. ¿Vos lo perdonaste ahí? ¿O ya lo habías perdonado? Ahora, no es lo mismo, obviamente, que si te hizo algo y te dolió, la relación se pone tensa o a veces se corta. Porque obviamente si hizo algo que te hirió y te lastimó, se corta esa relación. Pero no deja de ser hijo. Y si él viene arrepentido, vos lo perdonás o ya lo habías perdonado porque seguramente en tu cabeza ya lo perdonás porque es tu hijo. Dios ya te perdonó de sus pecados. Pero necesita que el pecado no esté en el medio. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cambio de mente y de dirección. Es como si estás acá en Escobar y te querés ir a 11. Eso me lo dijeron una vez. Vos te querés ir a 11, tomás el 194 y en el medio del camino te das cuenta que te está haciendo para Zárate. Te pones mal, te desesperás y te quedas sentado. Eso es remordimiento. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nos sentimos mal por lo que hicimos, sentimos mal por nuestro pecado. Señor, yo te dije que no te iba a fallar, que no lo iba a hacer más y me pongo mal por mi pecado y me sigo sentado en el colectivo que me llevaba a la otra dirección. Eso es remordimiento. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. No es arrepentimiento eso, es remordimiento. Me siento mal por mi pecado, me siento mal por lo que hice, me siento mal, pero no cambio de actitud. Y el arrepentimiento es: me doy cuenta que estoy en el colectivo equivocado, me bajo en la primera parada que encuentro y me tomo el colectivo que realmente iba para 11. No, eso es arrepentimiento. Dios ya te perdonó en la cruz, perdonó cada uno de tus pecados. Miren lo que dice 1 Juan 2:12. Y les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Fíjense en qué tiempo está. Han sido perdonados. No dice van a ser perdonados.
No dice son perdonados, dice han sido perdonados. Él ya te perdonó. Pero necesitas arrepentirte de lo que hiciste, porque por más que Él te haya perdonado, esa relación todavía no está restaurada. Entonces necesitas cambiar de dirección. Y para eso no estamos solos. No estamos solos para eso. Eso es lo bueno, que no estamos solos para esto, no estás solo en esto. Miren lo que dice Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. ¡Qué privilegio que tenemos nosotros, que el mundo no tiene! No lo conoce al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Es el que te puede ayudar a poder arrepentirte de verdad, a poder cambiar de dirección, a dejar esa vida, a hacer que lo que el diablo estaba intentando en contra de tu vida quede en ese lugar. Él quiere matar tu descendencia y nosotros estamos a veces ahí sentados con remordimiento. Tenemos que cambiar de actitud. Tengo que cambiar de actitud. Tengo el poder de hacerlo por el Espíritu Santo. Esta es una de las cosas que tenemos. Y la otra cosa que tenemos está en 1 Tesalonicenses 5. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. No solamente tenemos al Espíritu Santo, que eso ya es todo. Eso ya es todo. Pero a veces nos cuesta tener contacto con Él. Entonces necesitamos a alguien a quien pueda yo acudir y decirle, che, mirá, necesito que me ayudes a orar porque estoy haciendo esto y yo sé que está mal y quiero ponerme de acuerdo y confesar mi pecado. Confesar quiere decir lo mismo. Cuando Dios dice que vos estás, o que yo estoy en pecado, me voy a poner, cuando Dios dice que yo estoy en pecado y yo digo, sí, Señor, estoy en pecado, yo estoy confesando, porque estoy diciendo lo mismo que Dios dice. Cuando Dios me dice, Ale, estás fallando. Estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Y yo me hago el sordo, no estoy confesando nada. Pero cuando yo digo, sí, Señor, tenés razón. Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy confesando. Y a veces necesitamos esos amigos que nos ayuden a que yo pueda decirle, che, mira, orá por mí, porque estoy luchando con esto. Estoy luchando con esto. Por eso están los grupos de conexión. Por eso nos juntamos en grupos de conexión donde podemos decir, che, tengo este problema. O por ahí, quizás no lo quieras contar ahí, pero tenés a alguien que está ahí en el grupo de conexión liderando, trayendo la charla y puede decir, che, mirá, tengo este problema, no puedo con esto, ayúdame a orar, pero yo quiero arrepentirme y cambiar de actitud. Quiero cambiar. Ya no quiero la vida que tuve hasta ahora. Ya no quiero que el diablo quiera destruir mi descendencia, ni a mí ni a mi descendencia. Ya no quiero que el diablo me tenga ahí pisándome, sino te quiero decir que Dios lo puso al diablo debajo de nuestros pies. Puso al diablo debajo de nuestros pies. Y a veces estamos nosotros debajo de los pies del diablo porque no queremos arrepentirnos. No queremos confesar lo que hicimos. Es tiempo de arrepentirnos. Vamos a ponernos de pie. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de lo que sea que vos estés haciendo. Puedes decir, Señor, hasta ahora estuve haciendo esto que estaba mal. Hay algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, es convencerte de pecado. Él te va a convencer de pecado. Vos podrás decir, ¿y qué es lo que estoy haciendo mal? Él te va a convencer de pecado. Déjalo decir, Espíritu Santo, decime qué estoy haciendo mal. Algunas cosas sabemos que estamos haciendo mal y otras capaz que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque quizás venimos haciendo hace rato y ya se hizo costumbre. David estaba ciego por el pecado, entonces no se daba cuenta que él estaba cometiendo pecado hasta que alguien se lo dijo. Hasta que alguien le dijo, estás equivocado. Y no para juzgarte, no para condenarte. La idea no es condenarte ni decirte que estás mal. La idea es que puedas restaurar tu relación con Jesús. Porque ¿quién quiere vivir la vida que vivió antes de Jesús? Nadie. Yo no sé qué vida estás viviendo, pero yo no sé si estás contento con la vida que estás llevando.
Algunos seguramente están contentos con la vida que están llevando y otros quizás no están contentos con la vida que llevan. Y yo no sé si vos querés seguir viviendo esa vida, pero yo te quiero decir que Dios tiene algo diferente para vos. Dios tiene algo que puede cambiar tu vida, quiere cambiar tu familia, quiere romper con maldiciones que vienen de años, generacionales, que vienen ahí matando y destruyendo tu espíritu, tu relación con Él. Eso es lo que nos importa. Dios quiere que restaure mi relación con Él. Dios tenía una relación con Adán y Eva y se rompió por el pecado. Y Él todo este tiempo, hasta Jesús, estuvo tratando de restaurar esa relación. A Dios lo único que le importa es restaurar la relación de vos con Él. Lo demás no importa. Solamente importa que tu relación con Él esté restaurada. Y el arrepentimiento te va a llevar a restaurar esa relación. Y quiero decirte algo. Si hay algo que Dios es rápido, es con un corazón que está arrepentido. Cuando hay un corazón arrepentido y decir, Señor, hasta acá he hecho lo que quise, ahora quiero hacer tu voluntad, ahora quiero cambiar de rumbo, ahora quiero cambiar mi mente, ahora quiero cambiar mi pensamiento, porque yo lo que hice hasta ahora no me sirvió para nada, pero yo sé que tú tienes un plan, y cuando vos haces así, Dios viene así rápidamente para poder darte una vida nueva, pero es una decisión que vos tenés que tomar. Yo no te puedo obligar, Dios no te puede obligar, porque la decisión es tuya, es lo único que tenés para ofrecerle, tu decisión, pero depende de tu corazón, depende de lo que vos quieras hacer, de lo que yo quiera hacer. Yo te invito a que cierres tus ojos. Yo no sé si estás acá por primera vez, pero antes de orar quiero invitarte a que vos también puedas arrepentirte y decir, Señor, hasta acá hice mi vida, hasta acá hice a mi manera, a mi forma, pero quiero cambiar, no quiero la vida que tengo. Quizás estuviste apartado de Dios y Él te está esperando con los brazos abiertos y decir, acá estoy, te estaba esperando, Él te estaba esperando. Este es el día que Él tenía preparado para que vos estés en este lugar. Este es el día que Él se preparó para esperarte. Así que vamos a hacer una oración todos juntos. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido perdón yo te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de ellos. Quiero cambiar de dirección. Quiero cambiar de dirección. Me estaba yendo en contra tuya Estaba yendo en contra tuya. y ahora quiero ir hacia ti. Pero ahora quiero ir hacia ti. Yo te acepto Yo te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y ahora te invito a que puedas decir junto con nosotros.